Gracias por unirte nuevamente a nosotros, para el vídeo 4 de nuestra serie sobre inteligencia artificial y marketing inteligente. Soy Adele, del Laboratorio de Innovación BV. Hoy, mi colega Sonia y yo, te mostraremos por qué el e-commerce, vinculado con la inteligencia artificial, es algo para lo que realmente deberías estar preparándote. Para empezar, es posible que te sorprenda el título de este vídeo. Quizás esperabas lo último sobre comercio electrónico. De hecho, seguimos hablando de lo mismo. Si prefieres, llámalo comercio electrónico turbo. Echemos un vistazo a 3 características del e-commerce y entenderás muy bien a qué me refiero. El e-commerce es la evolución natural del comercio electrónico. A medida que nos acercamos al punto medio de la tercera década del siglo XXI, algunos cambios de paradigma de gran envergadura han redefinido lo que significa comprar a través de Internet. Por ejemplo, Wi-Fi nos liberó. De repente, ya no estábamos encadenados a un escritorio y un módem lento e irritante. La revolución móvil nos llevó más lejos. Nos dio el poder de realizar compras en línea en cualquier lugar, en la calle, en la escuela, en el metro. Siempre y cuando nuestros teléfonos móviles nos acompañaran. Todo esto dio origen a un nuevo tipo de comprador, el consumidor siempre conectado. Always on. A medida que la velocidad de Internet mejoró, drásticamente, desde el 3G y el 4G hasta el 5G, los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes. La velocidad se ha convertido en un aspecto preeminente de la experiencia de comercio electrónico. Y con ella, otro concepto clave. Frictionless. Sin fricciones. Esto nos obligó como especialistas en marketing a aprender una terminología extraña y nueva. UI. UX, análisis de embudo. Y flujo. Para crear la experiencia ideal del cliente siempre conectado en BV, buscamos el Ultraflow. Eliminamos clics innecesarios y obstáculos para crear conversiones de ventas suaves y orgánicas. En 2016, la directora de marketing global de McDonald's lo expresó de la mejor manera, cuando ella cambió el objetivo principal de la empresa. Con sus propias palabras, y cito: "Necesitamos movernos más rápidamente. A la velocidad del ya". Me encanta esa cita, Adele. Y acertó de lleno. La aparición del comercio por voz, con bots de IA como Amazon Alexa y Google Assistant, allanó aún más el camino para el e-commerce. La increíble experiencia de compra del siglo XXI ya no es ciencia ficción. Aquí tienes una situación hipotética bastante real. Tu mejor clienta decide comprar tu nuevo producto. Por medio de su smartwatch, a las 2 de la mañana, desde la cama. ¿Por qué? Se enteró durante el emocionante lanzamiento de tu marca en sus AirPods, mientras hacía footing por la tarde, escuchando su podcast habitual. Presentado como siempre por su influencer favorito. Luego, la llevaron a la conversión de ventas mediante un código VIP especial. Disponible solo durante 12 horas en una promoción flash de compras en vivo. Además, exclusivamente para miembros que utilizan Apple Pay. Pues, ya ves. Los consumidores siempre conectados de e-commerce serán muy exigentes. Ahora aprendamos cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a enfrentar este desafío. Sonia, por favor, comparte los consejos prácticos que has preparado. Te mostraré cómo la inteligencia artificial está optimizando el comercio online en 3 áreas. Primero, para atraer y retener clientes satisfechos. Segundo, para optimizar los procesos de tu empresa en el backend. Y luego, nos adentraremos en el futuro con predicciones de Gartner Consulting. La IA generativa puede implementar chatbots y agentes virtuales que pueden interactuar con los clientes las 24 horas del día y los 7 días de la semana, brindando una interacción similar a la humana. Nuevas herramientas, como Smart Search de Empathy, ayudan a las tiendas online a proporcionar resultados óptimos en las búsquedas online, así como información contextual y búsquedas sugeridas. Finalmente, las experiencias virtuales para marcas de ropa están ganando popularidad. Forman parte de una tendencia más amplia en experiencias de VR y la realidad aumentada, que ofrecen a los usuarios algo especial. Visitas realistas de compras, a distancia. Estos asistentes de IA, con recomendaciones personalizadas, crean una experiencia de compra mejorada.
y sin interrupciones. Para los consumidores, Always On. Aunque el análisis de datos ha existido durante años, los analytics de IA generativa puede proporcionarte datos más contextuales de clientes, en tiempo real. El análisis predictivo y las recomendaciones te ayudarán a mejorar vuestros productos y servicios. Muchos negocios, quizás el tuyo propio, están experimentando con la IA generativa para la creación de contenido. Esto puede incluir descripciones de productos, guías, blogs de marketing, email marketing y hasta contenido publicitario. La velocidad y escala de estas nuevas herramientas te permiten ahorrar cantidades significativas de tiempo y dinero. Y presta atención si gestionas una tienda online. Las herramientas de inteligencia artificial se están convirtiendo cada vez más en una solución integral para tareas de back office en el e-commerce. La generación de productos online, la gestión de tareas y de la tienda, además de campañas publicitarias, etc. En los próximos años, la inteligencia artificial generativa dará forma significativa a las empresas. Y por supuesto al e-commerce. Aquí te presentamos 3 predicciones de un detallado artículo de Gartner Consulting, al que hacemos referencia en nuestro blog post relacionado con este vídeo. Primero, se estima que para el 2024, el 40% de las aplicaciones empresariales incorporarán de manera fluida la IA conversacional. Hace 4 años, ese número era solo del 5%. En segundo lugar, para el 2025, cerca del 30% de las grandes empresas adoptarán una estrategia de desarrollo y testeo potenciada por inteligencia artificial. Mientras que para el 2026, Gartner prevé que la IA generativa automatizará un 60% del proceso de diseño para nuevos sitios web y aplicaciones. Por último, pero no menos importante, se espera un desarrollo fascinante para el 2026. Ya que se prevé que más de 100 millones de personas interactuarán cada día con los llamados robo-colegas en su lugar de trabajo. Ahora, me gustaría pasar nuestras recomendaciones finales a mi colega más que humana, Adele. Gracias, Sonia. Ahora, un pequeño test. ¿Estás prestando atención? Pregunto. Son el flujo sin fricciones, además de un proceso de ventas orgánico. ¿Críticos? La respuesta es sí. El Ultraflow es crucial, cuando consideramos las 4 Rs de la cibersfera personal. Un modelo de comunicación desarrollado por Paul Fleming. Ser relevante hoy significa que tu marca será reconocida como un producto de una empresa del siglo XXI. Totalmente equipada para responder con rapidez y agilidad. Esto crea el respeto que lleva a una relación a largo plazo. Y años de ventas. Como mencionamos antes, la velocidad es una prioridad clave en el e-commerce. Y la relevancia, también. Proporcionar resultados verdaderamente relevantes es fundamental en la búsqueda online. Sobre todo, ahora que los compradores están utilizando consultas más conversacionales y complejas. En estas situaciones, donde la búsqueda basada en palabras clave falla al reconocer el contexto de las consultas, junto con la intención de los compradores, entra en juego la búsqueda basada en vectores. En BV, colaboramos con Empathy.co. Su Smart Search, basada en vectores y la inteligencia artificial, identifica la similitud semántica entre las consultas y los productos en un catálogo. ¿El resultado? Devuelve y sugiere productos más relevantes, de manera más rápida. Al finalizar, veamos cómo las empresas de e-commerce están intensificando su juego con la IA generativa. Echa un vistazo. Amazon está a la vanguardia, utilizando la inteligencia artificial generativa para personalizar contenido, específicamente para cada cliente. Shopify tiene algo genial llamado Shopify Magic. Se trata de ahorrar tiempo a los vendedores, impulsar las ventas y poner los productos frente a aún más compradores. Luego está eBay, potenciando su Smart Store con IA generativa, ayudando a los vendedores a crear experiencias de compra personalizadas. Y para no quedarse atrás, Etsy también está ocupado. Están utilizando la inteligencia artificial generativa para desbloquear el futuro del comercio B2B. En mercados emergentes. ¿A qué mola? Ambos esperamos que hayas disfrutado de este episodio muy práctico. Estamos convencidas de que la inteligencia artificial ya puede ayudarte enormemente con el e-commerce. Y no olvides visitar nuestro blog post relacionado con este episodio.
Hemos añadido algunos recursos importantes, así como ese excelente artículo de Gartner. A medida que comienzas a dominar los detalles del e-commerce, te encontrarás capturando a más y más clientes, fieles a tu marca. Reconocerán a tu empresa como verdaderamente relevante y digna de su respeto. Muchas gracias por seguirnos.